Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de cuando usted esté viendo este video. Le habla el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y vamos a estar compartiendo la clase o el tema de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ya habíamos cubierto el capítulo 1, capítulo 2, hoy vamos a dar continuación al capítulo 3. Vimos que el tema principal de esta carta era poner orden en la iglesia de Creta, y le fue dejado a Tito la encomienda de escoger personas para que fuesen ancianos y obispos, y se le da a él las instrucciones de cómo hacerlo. La palabra clave era diligencia, compromiso y responsabilidad, que son las demandas o requerimientos para llevar a cabo el trabajo de anciano y de obispo en una congregación. Estuvimos en el capítulo 2 viendo acerca de la doctrina que es dejada para ser infundida o impartida entre medio de los líderes, los cuales tendrían que llevar esa doctrina en su casa. La esposa, los hijos debían ser humildes, sumisos, obedientes, sobrios, y tendrían que dar buen ejemplo en medio de la comunidad. Le gustara o no le gustara, los muchachos tenían que someterse, los jóvenes, a la enseñanza de la casa. Muchos lo habrán hecho por fe, porque amaron a Jesucristo, y otros lo hicieron por obediencia a su padre y a su madre, quienes eran líderes, y ellos tenían la encomienda de dar buen ejemplo. Decíamos que la gente siempre se va a fijar en lo que hizo el hijo del pastor, lo que hizo el hijo del diácono, y así sucesivamente. Y la realidad, todos somos humanos y todos tenemos defectos, y tarde o temprano en algo nos equivocamos y tenemos que pedir perdón tanto a Dios como a la iglesia, en nuestra casa, a nuestros seres queridos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en la enseñanza de esta palabra que vamos a compartir con ustedes como iglesia, como pueblo de Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque nos permite, Señor, estar delante de ti a través de estos medios, con la iglesia, con los creyentes, Señor, leyendo y escudriñando la palabra escrita, dejada como herencia, para que nos sirva de guía y de fundamento para la obra que dejaste a la iglesia hacer. Háblanos, Señor, te rogamos, y que esta palabra nos edifique a todos y podamos dar un buen ejemplo. En el nombre de Jesucristo oramos. Te damos gracias. Amén. Bien, hermano, quiero invitarle a buscar el capítulo 3 de Tito, y vamos leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza a la vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra. Dice el apóstol y nos recuerda tanto a Tito como a los ancianos y a nosotros de que nos sujetemos a las autoridades, a los gobernantes. Decía en el capítulo 2 que nosotros sorprendamos a los que nos rodean haciendo el bien, de manera que no tengan nada malo que hablar de nosotros. Decía esto refiriéndose a los jóvenes y refiriéndose también a los obreros, a los cielos, que trabajaran siendo fieles a los jefes, no defraudándolos, no difamándolos, y de esa manera darían a conocer que la palabra que vivimos es fiel y verdadera y es realmente una maravilla lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así habrían de creer los que ven en nosotros el testimonio. Aquí sigue diciendo que debemos hacer lo mismo con los gobernantes y autoridades, debemos orar, debemos interceder por los que están en autoridad y están en posición, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde hay crisis en la nación, hay crisis en el mundo, hay enfermedades, hay pestes, cumplimiento de la palabra profética para el tiempo del fin. Se oye de guerras y rumores de guerra y de pestes, las cuales el hombre no tiene solución, y tal vez cuando encuentran solución o control para una enfermedad aparece otra. Y esto sigue siendo el patrón que se va repitiendo porque es el anuncio del retorno de Jesús. Hay más por llegar, debemos esperar más como iglesia porque vamos a ser testigos de esos principios de dolores que habla la palabra para el tiempo del fin. Y ese es otro tema y no vamos a abordar ese tema en este momento. Dice que estemos dispuestos a obedecer en toda buena hora y que no difamen a ninguno, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Decíamos ser pendenciero, ser avaro, es estar inclinado a la ganancia deshonesta. Y se nos llama a que todo lo que hagamos lo hagamos por amor, lo hagamos por servir a Jesucristo, no al hombre. El hombre es simplemente el medio por el cual y a través del cual hacemos el bien que Cristo quiere que hagamos, pero no lo hacemos para el hombre, sino lo hacemos para Dios a través de la fe en Jesucristo. Y Cristo se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo, haciendo obra de maravilla en aquellos que no conocen todavía el Evangelio, para que así crean y puedan someterse a vida eterna que es dada en Cristo Jesús. Dice que nosotros en un tiempo también éramos igual que lo que se encuentra en el mundo. Por eso no podemos juzgar y no podemos ser rápidos en nosotros, por decirlo así, criticar al que está en peor condición o en una condición en la cual, no peor, en la condición que tuvimos nosotros anteriormente. Ahora vivimos en Cristo Jesús con vida nueva, somos nuevas criaturas, pero eso no nos hace mejor que los demás. Por el contrario, Pablo decía de sí mismo que él era el peor de todos los pecadores, ¿verdad? Dice que nosotros éramos
en otros tiempos insensatos, éramos rebeldes, extraviados y esclavos de concupiscencia, éramos esclavos de la carne, esclavos de las pasiones, de las inclinaciones hacia las cosas y deseos de este mundo. Dice que éramos esclavos de deleites diversos y que vivíamos en malicia y envidia, éramos aborrecibles y vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Esto es algo común, lo vemos en el día de hoy y lo vio la humanidad en el tiempo pasado, donde la gente odia a la gente. El que no tiene a Cristo siente envidia por el que no tiene a Cristo. Y el que no tiene a Cristo muchas veces siente envidia también por el que tiene a Cristo. El que no tiene a Dios vive en esa envidia total. Y aunque no lo reconozca y aunque no quiera aceptar que dentro de su corazón hay envidia, esa envidia habita allí. Por eso, entre los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es que no envidiemos los bienes de nuestro vecino, los bienes, sea esposa, sea burro, sea la casa, sea lo que tenga. Hoy día ya no es el burro, ahora es el auto, ahora es el trabajo, la posición, la casa y el vecindario, la ropa, la manera en que se expresa el que está en medio de los que no conocen a Cristo. El que no conoce a Cristo pues termina envidiando, y hemos dado testimonio de lo que hemos visto cuando el hombre envidia lo que es capaz de ser. El hombre es capaz de hacer, de envidiar un gallo de pelea, un gallo bueno. El hombre es capaz de envidiar a otro que tiene una esposa bonita, que tiene una esposa virtuosa, que tiene hijos que le siguen y se someten. Es en el caso del cristiano, que vive una vida sana y llena de la presencia de Dios. Así que dice que nosotros vivíamos de esa manera y nos aborrecíamos unos a otros. Y así vive el mundo, aborreciéndose unos a otros. Y ahora en Cristo ya no aborrecemos, pero somos aborrecidos, porque no somos de este mundo. Jesús lo dijo así: el mundo los aborrecerá, porque ustedes no son de este mundo. Y dice Jesús: a mí me aborreció primero. O sea que el mundo despreció a Cristo primero, y Jesús dijo: si esto hicieron con el tronco, ¿qué será de las ramas secas? Refiriéndose a nosotros, que somos simbólicamente ramas secas en comparación con Jesucristo. Pero dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en nosotros, en nuestra vida, el mundo vio que el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a manifestarse en nosotros para con los hombres, y que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no porque éramos buenos, no porque alcanzamos a conocer el bien y empezamos a hacer el bien, sino por el medio de la misericordia de Dios, por el medio del lavamiento y de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. Cristo derramó su Espíritu Santo en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, y aquí entra la palabra clave, es por medio de la gracia de Jesucristo, por medio de su perdón y gracia. La definición de gracia, muchos dicen que es algo, un don recibido, no merecido, algo que recibimos que no merecemos. Oí decir
Bill Gaither dijo que gracia es cumplir los mandamientos de Dios voluntaria y gozosamente, ya no por obligación, ya no para salvación, sino porque somos salvos en Cristo Jesús. Así que dice que justificados por esa gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pasamos a ser herederos porque pasamos a ser hermanos de Jesucristo. Dios, nuestro Padre Celestial, nos adopta como a hijos y pasamos a ser nosotros parte de la familia de Dios. Y Dios entonces nos mira como a hijos, ya no nos mira como mira al hombre natural, sino que nos mira como a hijos sobrenaturales, nacidos de nuevo por medio de la gracia, por medio del perdón, por medio de el regalo que Cristo nos es a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. O sea que Dios nos ha amado de tal manera que nos ha dado un regalo, eso es gracia. Dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo repito. Así que, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es bueno y útil al hombre? Bueno, vivir dejándose guiar por la gracia de Dios, dejándose guiar por el Espíritu Santo que por gracia nos han dado, y dejarse guiar por medio de la enseñanza que Jesucristo nos deja, primeramente a través de los apóstoles, luego a través de los discípulos, y esta palabra ha continuado a través de los siglos. Ya van 2 siglos que el Evangelio está siendo anunciado, predicado sobre la faz de la tierra, anunciado en los hogares, anunciado en las congregaciones, anunciado al hombre para que alcancemos perdón a través de la fe que es en Cristo Jesús. Dice Pablo que evitemos las cuestiones necias, que evitemos entrar en discusiones por genealogía. ¿Qué quiere decir? Que dejemos de estar discutiendo por lo mucho que sepamos, por el conocimiento de quién engendró a quién, cuántas generaciones hay entre un profeta y otro, cuántas generaciones hay entre un milagro hecho por Dios, liberación hecha por Dios, entrada y salida del pueblo. Nada de eso le es provechoso al hombre. Todo lo que se mira en el Antiguo Testamento, lo cual es anuncio de la llegada del Mesías, todo eso se cumplió cuando Cristo vino, y Cristo vino como Mesías, como Salvador, como sustituto nuestro, y murió por nosotros. De ahí en adelante ahora dependemos de la gracia, del regalo que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús. Y dice que evitemos esto y que evitemos las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Eso en el verso 9 del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Dice así, que todas estas discusiones por causa de la ley son vanas y no tienen provecho. Dice que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y sabiendo
que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo me he encontrado en una situación donde hemos tenido que disponer y hemos tenido que pedir a personas que busquen un lugar donde servir porque tienen unos intereses diferentes, tienen unos propósitos diferentes. Muchos a veces no tienen la fe de Jesucristo y no llegan a conocer a Cristo, por el contrario, lo niegan. Y en vez de hacer daño y destruir la iglesia, cuando Dios muestra que es el tiempo, Dios los envía a otro lugar, para que en otro lugar entonces completen el conocimiento que Dios quiere que tengan, para que se conviertan en portadores de la palabra de Dios y más adelante se convierten ellos mismos en vivientes, seres vivientes que viven y experimentan la transformación, el cambio que es en Cristo Jesús. Nosotros podemos ser testigos de la transformación que Dios ha hecho en muchos hermanos de la iglesia y hermanos que hoy día no perseveran con nosotros por cuanto están en otro lugar perseverando. Dios los tiene en otro lugar dando fruto, porque el propósito de Dios era prepararlos donde estaban con nosotros y Dios los envía a trabajar en otro lugar. Y no es de eso de los que hablamos de los que causan discordia, los que causan división, los que dentro de la congregación hacen daño. La palabra dice que se le amoneste, que se le llame la atención y que si después de una o dos veces que se le amonesta no cambian y siguen haciendo daño, que se le deseche. Es duro, duele porque aprendemos a amar, aprendemos a tener estas personas como parte del cuerpo de Cristo, así los vemos y eso deseamos, ver que vivan como nuevas criaturas en Cristo Jesús y que como nuevas criaturas den frutos en abundancia. Pero llega el momento que el fruto que van a dar no es donde están, no es en medio nuestro, va a ser en otro lugar. Hay otros que nunca darán fruto de salvación, ni fruto de arrepentimiento, sino darán fruto de que son malas semillas. Dijo Jesús que el trigo y la cizaña crecieron juntos, que le corresponde a Dios separar el trigo de la cizaña. Y viene el día que Dios, la cizaña, la mala semilla, lo que crece de la mala semilla, Dios lo echa al fuego y lo quema porque Dios lo desecha y pasa a ser cenizas, pasa a deshacerse porque Dios quiso deshacerlo. Hay una cosecha final cuando Cristo vuelve por la iglesia, donde toda obra será juzgada, donde todo lo que el hombre hizo, dijo, pensó, todo trabajo hecho, Cristo lo medirá y Cristo verá si lo que se hizo para Él y por Él, y Cristo separará los cabritos de las ovejas y separará el trigo de la cizaña y llegará el momento que quemará la cizaña y dice que serán echados fuera en las tinieblas donde será el lloro, el llanto, el lloro, el crujir de dientes. Esa palabra que es bíblica, muchas personas piensan que es injusto pensar que eso pueda suceder, que sería injusto que Dios hiciera tal cosa, pero no, Dios es un Dios de justicia y Él sabe lo que Él hace, tiene todo medido, tiene todo planeado y lo que Dios planeó, lo que Dios comenzó, Él lo termina. Nosotros
no podemos cambiar la obra que Dios ha comenzado. Simplemente lo que podemos hacer es vivir en base a la enseñanza que Cristo dejó, seguir caminando por esa senda. Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Lo hemos dicho muchas veces, es el logo de nuestro ministerio y seguimos insistiendo que Cristo nos muestra un mejor camino, nos muestra un camino mejor para que caminemos en Él, y Cristo va al frente y lo seguimos a Él. Hay un cántico que dice: quiero seguir las pisadas del Maestro. Nosotros quisiéramos y queremos ser como Jesucristo. Jesús dijo un día a los discípulos: cosas aún mayores que las que yo he hecho harán los creyentes en mí. Nosotros no podemos entender eso, pero Cristo, que está en control de todas las cosas, y Él quien transforma, quien le da a cada cual el don que Él quiere dar. A uno le da el don de profecía, a otro les da el don de sanidad, a otro les da el don de ciencia, de poder leer la Escritura y entenderla, conocerla, y entender aún lo que el hombre no le ha explicado. La explicación viene del cielo, dada por el Espíritu Santo. Dios a otros da el don de lenguas y a otros de interpretación de lenguas. Y una pregunta que se me hizo a mí cuando fui a ser ordenado como pastor, me preguntaron en la junta: ¿crees en el don de lenguas? Y yo, bueno, conozco una familia que llegó a Haití, llegaron hablando español, y al año volvieron a Puerto Rico cuando hubo un líder en Haití que causó división y hubo guerra civil, y los ayudaron. Ellos se fueron a Puerto Rico en lo que se restablecía el orden en Haití, y esta familia vino hablando el idioma de Haití, haitiano, y hasta cantaban con pistas en el idioma del haitiano, por lo cual yo tengo que creer que Dios le da la bendición de poder hablar e entender la lengua a aquel que lo envía a un lugar para que pueda hablar y pueda entender. Esta familia adoptó un hijo huérfano y se entendían con este niño. En haitiano el niño no hablaba español, ellos tuvieron que aprender, y Dios les dio el don del conocimiento del lenguaje haitiano para poderse comunicar con aquel al cual ellos adoptaron. Esta familia hizo un grupo parecido al grupo Aguana, donde enseñaban la palabra a jóvenes. Le hicieron un uniforme, vestían como si fueran militares, era un uniforme formal que le pusieron a estos jóvenes, y los enseñaron la disciplina, el orden, el respeto y el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo eso lo hizo una familia que llegó hablando español a Haití. Así que, si tengo que ser sincero, tengo que creer que Dios da dones de lengua a los que lo necesitan. Nosotros fuimos testigos de eso más tarde, porque conmigo vino de Puerto Rico aquí a la Florida mi esposa, un hijo varón y 3 hijas jovencitas, los cuales todos aprendieron inglés. Y en Puerto Rico el lenguaje que hablamos es español, pero aquí Dios les permitió a estos muchachos aprender el inglés de tal manera que cuando ellos hablan no se nota acento, no se nota que hablan español. Yo sí, y mi esposa también. Nosotros hablamos y se nota claro que nuestro idioma no es el inglés. Entra aquel refrán que dice que es difícil
enseñarles trucos nuevos a un perro viejo. Nosotros ya somos mayores, llegamos aquí con mayoría de edad, y el inglés que aprendimos es para comunicarnos, para entendernos, pero no hablamos un inglés de aceptación, como el caso de mis hijos que hablan un inglés y son aceptados en todo lugar porque no parecen ser ellos tenedores o que hablen otra lengua diferente al inglés. Saben que muchas veces hay separación y hay discrimen por la lengua que se habla, especialmente en esta nación y en muchos países. Así que en esta tarde así terminamos el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito. Hay unas recomendaciones personales que le envía Pablo a Tito y termina con una salutación, una despedida en la cual Pablo dice, el verso 15 del capítulo 3, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que Pablo reconoce de que hay un pueblo que ama a aquel pueblo que está a la distancia con Tito, pero también reconoce que hay un pueblo con Tito que ama a Pablo y a los creyentes y que ellos también le envían saludos y envían bendición para todos ellos. Así deseamos para ti en esta mañana, noche, tarde, depende de cuando estés viendo este video, la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, la cual sea contigo ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga. La gracia y la paz de Cristo sean contigo.